Durante los últimos años, la palabra trauma ha comenzado a aparecer en todas partes. La vemos en redes sociales, la escuchamos en conversaciones cotidianas y la encontramos en titulares de medios de comunicación. Casi cualquier experiencia dolorosa parece recibir hoy esa etiqueta. Sin embargo, aunque el término se usa cada vez más, rara vez se explica con precisión. Y este uso impreciso no solo genera confusión, sino que también puede invisibilizar lo que el trauma realmente es y cómo actúa en el cerebro humano. Porque el trauma no es simplemente algo malo que ocurrió. No es solo un recuerdo desagradable, ni una emoción intensa que debería desaparecer con el tiempo. El trauma es una huella profunda que queda grabada en el sistema nervioso. Una marca que altera la forma en que el cerebro percibe la realidad, procesa la información y responde al mundo. Para entender el trauma de verdad, es necesario mirar más allá de la historia que contamos sobre lo que pasó y enfocarnos en lo que ocurrió dentro del cuerpo y del cerebro. Desde la psicología moderna y la neurociencia, el trauma se define no por el evento en sí, sino por el impacto que ese evento tuvo en la persona. Dos individuos pueden vivir exactamente la misma situación y salir de ella con consecuencias completamente distintas. Uno puede integrarla como una experiencia difícil, pero superada, mientras que el otro puede quedar atrapado durante años en reacciones emocionales intensas, miedo constante o estados de alerta permanente. La diferencia no está en lo que ocurrió afuera, sino en cómo el sistema nervioso logró, o no logró, procesar lo sucedido. Desde la psicología, una experiencia se vuelve traumática cuando sobrepasa la capacidad de afrontamiento de la persona. Cuando el evento genera una sensación abrumadora de miedo, indefensión o pérdida total de control. El organismo entra en lo que se conoce como modo supervivencia. En ese estado, el objetivo ya no es comprender lo que sucede ni reflexionar sobre ello, sino simplemente sobrevivir. El cuerpo y el cerebro priorizan la protección inmediata por encima de cualquier otro proceso. No hay espacio para el análisis racional ni para la elaboración emocional. Todo el sistema se orienta a resistir, escapar o congelarse. La neurociencia aporta una capa aún más profunda a esta comprensión. Durante una experiencia traumática, el cerebro cambia literalmente su forma de funcionar. Las redes neuronales se reorganizan para responder al peligro percibido, y algunas áreas cerebrales se activan de manera extrema mientras otras reducen su actividad. Este desequilibrio no siempre se corrige cuando el evento termina. En muchos casos, el cerebro queda atrapado en esa configuración de emergencia, como si la amenaza siguiera presente, incluso años después. Es importante entender que el trauma no depende únicamente de la gravedad objetiva del evento. Factores como la edad en la que ocurrió, las experiencias previas de la persona, la presencia o ausencia de apoyo emocional, la sensación de seguridad y la capacidad de regulación emocional juegan un papel determinante. Un niño, por ejemplo, tiene un sistema nervioso en desarrollo y menos recursos internos para procesar el estrés. Por eso, situaciones que un adulto podría manejar pueden resultar profundamente traumáticas en la infancia. Esto explica por qué el trauma es, en esencia, una experiencia subjetiva. No es el hecho en sí, sino la forma en que el cerebro y el cuerpo lo interpretan y lo almacenan. Cuando una persona atraviesa una situación que su cerebro percibe como una amenaza extrema, se activa un conjunto de mecanismos automáticos diseñados para protegerla. Estos mecanismos son evolutivamente adaptativos y han permitido la supervivencia de la especie durante miles de años.
El problema surge cuando ese estado de emergencia se prolonga en el tiempo. Lo que fue útil para sobrevivir a un peligro puntual se convierte en una carga constante para el organismo. En este proceso intervienen tres estructuras clave del cerebro que trabajan de manera conjunta: la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. Cada una cumple una función específica en la detección del peligro, el procesamiento de los recuerdos y la regulación emocional. Cuando estas áreas están equilibradas, el cerebro puede responder de forma flexible a los desafíos de la vida, pero cuando el trauma altera su funcionamiento, ese equilibrio se rompe. La amígdala es una pequeña estructura cerebral, pero su papel es enorme. Funciona como el sistema de alarma del cerebro. Su tarea principal es detectar amenazas y reaccionar con rapidez, incluso antes de que seamos plenamente conscientes de lo que está ocurriendo. Gracias a la amígdala, podemos retirar la mano del fuego antes de sentir dolor o reaccionar ante un ruido inesperado. Cuando percibe peligro, activa la respuesta de lucha, huida o congelación. Acelera el ritmo cardíaco, libera hormonas del estrés y prepara al cuerpo para actuar. Durante una experiencia traumática, la amígdala se activa de forma intensa. El cerebro aprende que el mundo no es seguro y que debe estar en guardia constantemente. Después del trauma, esta estructura puede volverse hiperactiva, lo que significa que empieza a detectar peligro incluso donde no lo hay. Es como una alarma que quedó mal calibrada y se dispara ante cualquier estímulo mínimo. Por eso, muchas personas con trauma se sobresaltan con facilidad, viven en un estado constante de tensión o reaccionan de forma desproporcionada ante situaciones aparentemente inofensivas. No es exageración ni debilidad. Es un sistema de protección que ha quedado atrapado en modo emergencia. Mientras la amígdala se encarga de detectar el peligro, el hipocampo cumple otra función esencial: organizar los recuerdos y ubicarlos en el tiempo. Es la estructura que le dice al cerebro cuándo ocurrió algo y ayuda a diferenciar entre pasado y presente. En condiciones normales, el hipocampo permite que recordemos un evento como algo que ya terminó. Sin embargo, el estrés intenso y prolongado afecta directamente su funcionamiento. Las hormonas del estrés pueden interferir con su capacidad de almacenar los recuerdos de manera adecuada. Cuando el hipocampo no logra hacer su trabajo correctamente, los recuerdos traumáticos quedan fragmentados y desorganizados. No se archivan como una historia pasada, sino que permanecen activos, como si estuvieran ocurriendo en el presente. Esto explica la aparición de flashbacks, pesadillas o reacciones emocionales intensas ante ciertos estímulos. Un olor, un sonido o una situación aparentemente trivial pueden activar la memoria traumática y provocar una respuesta emocional desbordada. Aunque la persona sepa racionalmente que está a salvo, su cerebro no logra diferenciarlo. La tercera estructura clave en este sistema es la corteza prefrontal, la región del cerebro encargada del pensamiento lógico, la planificación, la toma de decisiones y el autocontrol emocional. Es la parte que nos permite reflexionar, evaluar la realidad y regular nuestras reacciones. En un cerebro equilibrado, la corteza prefrontal actúa como un regulador que calma la amígdala y mantiene las emociones dentro de un rango manejable. Pero durante el trauma, y especialmente bajo estrés, la actividad de la corteza prefrontal puede disminuir de forma significativa. Esto significa que la capacidad de pensar con claridad, de poner las cosas en perspectiva y de regular las emociones se ve comprometida. En esos momentos, el cerebro queda dominado por las respuestas emocionales más primitivas.
No es que la persona no quiera controlarse, es que su sistema nervioso no se lo permite. Este patrón de funcionamiento, una amígdala hiperactiva, un hipocampo desorganizado y una corteza prefrontal menos activa, mantiene al organismo en un estado de alerta constante. El cuerpo vive como si el peligro nunca hubiera terminado. Y es desde este estado que muchas personas reaccionan al mundo, a los demás y a sí mismas. Aquí es donde surgen muchos de los malentendidos sobre el trauma. Existe la creencia de que el trauma es solo algo mental, una cuestión de pensamientos negativos o actitudes poco saludables. Pero la realidad es que el trauma afecta al cerebro, al cuerpo y al sistema nervioso en su conjunto. Cambia la forma en que se procesa la información y se responde al entorno. Otro mito común es pensar que, si el evento ya pasó, la persona debería superarlo. Esta idea ignora el hecho de que, para un cerebro traumatizado, el peligro sigue presente. También se suele creer que solo los eventos extremos causan trauma. Sin embargo, experiencias como el abandono emocional, la violencia psicológica o la inseguridad constante pueden ser profundamente traumáticas, especialmente cuando ocurren en etapas tempranas de la vida. Y quizá uno de los mitos más dañinos es asociar el trauma con debilidad. El trauma no es un fallo del carácter, es una respuesta de supervivencia. Es el intento del cerebro de protegerse ante una amenaza que percibió como insoportable. Comprender esto cambia por completo la forma en que miramos a quienes han vivido experiencias traumáticas. Nos permite reemplazar el juicio por la empatía y entender que muchas conductas difíciles no son elecciones conscientes, sino adaptaciones de un sistema nervioso que aprendió a vivir en alerta. Cuando observamos este funcionamiento del cerebro después del trauma, muchas reacciones que antes parecían inexplicables comienzan a tener sentido. La irritabilidad constante, la dificultad para relajarse, la hipervigilancia, la desconexión emocional o incluso la sensación de estar apagado por dentro no son rasgos de personalidad ni defectos de carácter. Son respuestas de un sistema nervioso que aprendió que el mundo no era seguro y que, para sobrevivir, debía mantenerse en guardia. El problema es que el cerebro no distingue fácilmente entre una amenaza real del pasado y una situación neutra del presente, cuando esas memorias no han sido integradas correctamente. Este estado de alerta constante tiene un costo. Vivir con la amígdala hiperactiva significa que el cuerpo libera hormonas del estrés con mucha más frecuencia de lo normal. A largo plazo, esto puede afectar el sueño, la concentración, la memoria, el sistema inmunológico y la salud física en general. Muchas personas con trauma no solo experimentan síntomas emocionales, sino también dolores corporales, fatiga crónica, problemas digestivos o una sensación persistente de agotamiento sin causa médica clara. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Aquí es donde aparece uno de los malentendidos más frecuentes, la idea de que el trauma es solo algo mental. En realidad, el trauma es una experiencia profundamente corporal. No vive únicamente en los recuerdos, sino en la forma en que el sistema nervioso responde automáticamente al entorno. Por eso, decirle a alguien que piense en positivo o que ya debería haberlo superado, no solo es inútil, sino que puede resultar invalidante. No se trata de falta de voluntad, se trata de un cerebro que sigue funcionando como si el peligro no hubiera terminado. Otro mito común es creer que el trauma solo aparece después de eventos extremos y evidentes, como guerras, accidentes graves o desastres naturales.
Si bien estas experiencias pueden ser profundamente traumáticas, no son las únicas. El trauma también puede surgir de experiencias más silenciosas y prolongadas, como crecer en un ambiente impredecible, vivir con figuras de apego emocionalmente ausentes, experimentar humillación constante o sentir que no se es visto ni protegido. Especialmente en la infancia, el cerebro está en pleno desarrollo y depende del entorno para aprender qué es seguro y qué no. Cuando ese entorno falla de manera repetida, el sistema nervioso se adapta a la amenaza constante, incluso si no hubo un evento puntual claramente identificable. Esta comprensión nos lleva a replantear otra creencia dañina, la idea de que las personas con trauma son débiles. En realidad, el trauma es evidencia de un sistema que hizo todo lo posible por sobrevivir. Muchas de las respuestas que hoy generan sufrimiento fueron, en su momento, estrategias adaptativas. La hipervigilancia pudo haber sido necesaria para anticipar el peligro. La desconexión emocional pudo haber sido la única forma de soportar una situación abrumadora. El problema no es la existencia de estas respuestas, sino que el cerebro no haya podido apagarlas cuando el peligro terminó. Afortunadamente, la neurociencia no solo nos ayuda a entender cómo el trauma afecta al cerebro, sino también a comprender por qué la recuperación es posible. El cerebro humano posee una capacidad llamada neuroplasticidad, que es la habilidad de reorganizarse, crear nuevas conexiones y modificar su funcionamiento a lo largo de la vida. Esto significa que el cerebro no está condenado a permanecer atrapado en modo supervivencia para siempre. Con las condiciones adecuadas, puede aprender nuevamente a sentirse seguro. La recuperación del trauma no consiste en borrar recuerdos ni en olvidar lo ocurrido. Se trata de ayudar al sistema nervioso a distinguir entre pasado y presente, a reducir la hiperactivación de la amígdala, a fortalecer la función reguladora de la corteza prefrontal y a permitir que los recuerdos traumáticos sean almacenados de forma más integrada por el hipocampo. Este proceso suele requerir tiempo, acompañamiento y, en muchos casos, intervención terapéutica especializada. No es un camino lineal ni rápido, pero es posible. Comprender el trauma desde esta perspectiva cambia profundamente la manera en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Nos permite ver más allá de la conducta y preguntarnos qué historia hay detrás de esa reacción. Nos invita a reemplazar la crítica por curiosidad, el juicio por empatía y la impaciencia por comprensión. También nos ayuda a reconocer nuestras propias respuestas automáticas, aquellas que tal vez hemos normalizado sin cuestionar de dónde vienen. El trauma no define a una persona, pero sí influye en cómo percibe el mundo. Entender esto no significa justificar el daño ni negar la responsabilidad personal, sino reconocer que muchas reacciones nacen de un sistema nervioso que aprendió a sobrevivir en condiciones difíciles. Cuando dejamos de ver el trauma como una debilidad y empezamos a entenderlo como una respuesta adaptativa, abrimos la puerta a una conversación más humana y más honesta sobre el sufrimiento psicológico. En última instancia, hablar de trauma no es solo hablar de dolor, sino también de resiliencia. Es hablar de la increíble capacidad del cerebro para adaptarse, incluso en las circunstancias más adversas. Y también es reconocer que, aunque el trauma no se queda en el pasado, porque se queda en el cerebro no es estático. Puede cambiar, puede aprender, puede sanar. Comprender el trauma es el primer paso para comprender a las personas. Y en muchos casos, es también el primer paso para comprendernos a nosotros mismos.